Hola, buenas. Este es tu canal Sosanasa 1. Yo soy el ingeniero Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar cómo se utiliza cada uno de los modos de este multímetro digital. En esta ocasión te lo voy a explicar de forma general. Cómo se utiliza cada uno de los modos y vamos a realizar algunas pruebas y mediciones utilizando este multímetro digital. Entre las pruebas que vamos a realizar va a haber una que va a ser de medir corriente. Vamos a usar esta batería de taladro y este motorcito y vamos a conectarlo junto con el multímetro para verificar cuánta corriente consume este motor desde esta batería. También vamos a medir temperatura con la termocupla. Esto que tengo en la mano es una termocupla. Y también vamos a medir el voltaje de la batería utilizando el multímetro. Ahora vamos a empezar. Este video lo hago para las personas que aún no tienen conocimiento de qué es un multímetro digital y para ampliar el conocimiento de quienes ya lo conocen en nuestro canal Sosanasa 1. Aquí esto que tengo es un multímetro digital. Este dispositivo electrónico sirve para realizar pruebas eléctricas y electrónicas y también para realizar mediciones eléctricas y electrónicas. Funciona con una pila. Vamos a ver, aquí me dice que funciona con dos pilas tipo AAA. Entonces, vamos a ver los diferentes modos que tiene el multímetro digital. Bien, si lo acercamos aquí, vamos a ver que esto que tiene aquí es la pantalla. Esta pantalla se utiliza para visualizar el resultado de las mediciones de las cosas que tenemos conectado este multímetro. Cuando este multímetro lo conectamos a una pila, a un capacitor, etc., los resultados me lo muestran en forma de números positivos o negativos en esta pantalla. Esta es la marca, modelo. Este botón me sirve para iluminar temporalmente la pantalla, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Este botón es Hold. Este botón se utiliza para frizar la pantalla, para hacer como una captura de la pantalla, la cual se queda mostrándose hasta que vuelva a presionar el botón. En pocas palabras, cuando yo presiono este botón, se le pone pausa a la pantalla y todos los números se quedan ahí, aunque yo desconecte el multímetro de lo que estaba midiendo, ya sea una pila, ya sea un tomacorriente, etc. Bien, este espacio que tengo aquí es para introducir las puntas de un transistor, dependiendo de si es NPN o PNP. Y para utilizar este modo debemos elegir aquí HFE. Tenemos que elegir este modo. Ahora, para elegir un modo de todo esto que tenemos aquí son diferentes modos que tiene el multímetro. Utilizamos este selector. Este selector, cuando está en esta posición, el multímetro está apagado. Estas letras que vemos aquí son los diferentes modos que permite medir o probar el multímetro. Por ejemplo, voltaje en corriente directa. Este es el voltaje que proviene de pilas o baterías. Por ejemplo, esto es una batería de un taladro eléctrico que tiene 12 voltios. El voltaje que tiene esta batería en su interior es un tipo de voltaje en corriente directa porque el voltaje y la corriente se almacenan dentro de la batería y cuando conectamos el multímetro a la batería lo hacemos de forma directa. Quiere decir que la fuente del voltaje y la corriente está justo al lado de nosotros, por eso es directo. Aquí entonces tenemos lo que es voltaje en corriente alterna. Este voltaje es el voltaje que encontramos en el tomacorriente de nuestra casa, de la oficina, donde conectamos el cargador del celular, el cargador de la laptop, donde conectamos el televisor. Todos esos dispositivos utilizan voltaje en corriente alterna. Alterna porque este voltaje proviene de un transformador reductor y ese voltaje se genera a cientos o miles de kilómetros de distancia de donde lo estamos usando.
por eso es alterno. Además, la polaridad varía una cantidad de veces por segundo, por lo tanto, no hay polaridad. En el voltaje en corriente directa sí hay polaridad, es decir, por ejemplo, esta batería aquí tiene un signo menos, que es el negativo, y un signo más, que es el positivo. Eso es porque este es un voltaje en corriente directa. Tiene un positivo y un negativo. Y para conectarlo hay que tomar en cuenta los colores de esta punta. La punta roja es la positiva y la punta negra es la negativa. Muy bien, seguimos con los modos. Aquí este es el símbolo de ohmios, que es de resistencia eléctrica. Aquí este es el símbolo para prueba de diodos emisores de luz o LED, como conocemos normalmente ese tipo de bombillito. Se prueban aquí. Esto es para prueba de continuidad. Aquí yo verifico si hay un cortocircuito o no, o si la energía está pasando de una línea eléctrica a otra, etcétera. Esto es bueno para probar interruptores como el que, por ejemplo, utilizamos para encender o apagar un bombillo. Aquí tenemos lo que es temperatura, como dice temp, de temperatura, en grados Celsius o grados Fahrenheit. Aquí entonces me permite medir corriente directa. Es decir, esta corriente directa, la A es de amperes, que es la unidad que se utiliza para medir corriente. Ahora, estos números que están dentro de los modos, lo que me indican es el límite máximo que permite medir el multímetro. Por ejemplo, vamos ahora a realizar algunas pruebas, pero antes, aquí, estos espacios que tiene es donde conectamos las puntas de prueba. Esto que tengo aquí son las puntas de prueba. Mirenla aquí. Se llaman puntas de prueba porque son las que se conectan para medir o probar algo. Como vemos, tienen los colores porque esta es la negativa, esta es la positiva. Estos colores solo se usan cuando medimos voltaje aquí. Cuando medimos voltaje en corriente directa. En los otros modos, estos colores no significan nada, con la excepción de cuando medimos corriente directa, que sí tiene polaridad. Entonces, estas puntas de prueba se conectan al multímetro aquí, dependiendo del modo que yo elija aquí. Por ejemplo, si yo quiero medir corriente, únicamente corriente, yo tengo que conectar el conector negro aquí en CON. CON significa el punto común. Ese siempre va a ir, ese nunca se va a mover de ahí. Ahora, este rojo se puede poner aquí o se puede poner aquí, dependiendo del modo. Si yo voy a medir corriente, únicamente voy a colocar aquí el conector de la punta roja aquí. Es decir, si yo elijo, por ejemplo, este modo, miren. Si yo elijo este modo, aquí, tiene que estar conectado así. Ahora, si voy a elegir otro modo de medición o prueba, para todos los demás, tiene que estar conectado siempre aquí. Voltaje, resistencia y corriente. Lo que pasa es que la corriente que mide aquí es más pequeña, en miliamperes. Aquí es una corriente más grande, es en amperes, que es una unidad más grande. Entonces, ahora, para encender el multímetro, solamente muevo el selector de modo y automáticamente la pantalla me muestra un valor. Me muestra 0. ¿Por qué? Porque no tengo conectadas las puntas a nada. Como no están conectadas. Ahora, este pequeño rayo que yo veo aquí es porque yo elegí 1000 voltios. 1000 voltios en corriente directa. Este modo permite elegir como límites de voltaje 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios o 1000 voltios. Si yo elijo 1000 voltios, estoy abarcando los otros modos. Por ejemplo, aquí está midiendo desde 0 hasta 1000. Si pongo 200, está midiendo desde 0 hasta 200. Si pongo 20, está midiendo desde 0 hasta 20 voltios. Y así sucesivamente. Eso también aplica para cada uno de los otros modos que miden. Ahora, estos números que vemos aquí en la pantalla, por ejemplo, aquí yo veo un 200. Ese 200 me está indicando que ese es el límite de voltaje que yo elegí aquí. Si yo pongo, por ejemplo, 1000, ahora no me muestra números, pero sí me muestra un rayo de alto voltaje.
porque 1000 voltios en corriente directa es un voltaje muy alto. Entonces me muestra una advertencia con un pequeño rayo, como vemos aquí. En los otros me muestra, por ejemplo, 200, 20, 2, etc. Entonces, esto también aplica, por ejemplo, para voltaje en corriente alterna, que solamente tiene dos límites. 750 voltios, que es el más alto, aparece el rayo aquí, y 200 voltios. Si elijo 750 voltios, estoy incluyendo también 200 voltios, porque mide desde 0 hasta 750. Si elijo 200 voltios, aquí está midiendo desde 0 hasta 200 voltios. Muy bien. Entonces, en los otros modos es el mismo funcionamiento. Por ejemplo, aquí en resistencia eléctrica empieza en 200 ohmios, 2 kiloohmios, que significa 2000 ohmios, 20 kiloohmios, que significa 20.000 ohmios, 200 kiloohmios, que significan 200.000 ohmios, y 2M significa 2 millones de ohmios. Entonces aquí estamos, como vemos, dice 2, 20, 200, y aquí simplemente me pone un 1 con un 2. Eso significa que son 2 millones de ohmios. Estos niveles yo lo elijo dependiendo de lo que voy a medir. Si yo, por ejemplo, lo pongo muy bajito, lo pongo en 200 y trato de medir una resistencia eléctrica, no me va a mostrar nada, se va a quedar ese 1 ahí. ¿Qué yo hago? Lo aumento a 2000 ohmios. No me muestra nada, lo aumento. Entonces, si ahí me aparece el valor, ya yo sé que ese es el valor que debe ir. Ahora, también pueden elegir desde el más alto e ir bajando los límites para medir. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con las pruebas ahora. La primera prueba que yo quiero hacer es la de temperatura. Si yo elijo aquí, miren, en temperatura aquí tenemos dos unidades, grados Celsius y grados Fahrenheit. Bien, yo lo que voy a hacer es elegir, en este caso, grados Celsius. Ahí está, elegido. Entonces, automáticamente el multímetro me está midiendo la temperatura que hay aquí, en donde yo estoy ahora mismo. Como estoy con aire acondicionado, la temperatura aquí está en algunos 26, 27 grados. El aire acondicionado está configurado en 27 grados. Y aquí me está midiendo aproximadamente 27, 28. Eso quiere decir que está midiendo correctamente. Algo importante, ahora mismo el multímetro no necesita estas puntas de prueba para medir temperatura. Pues estas puntas no se utilizan para este modo. Para esto podemos medir temperatura únicamente con el multímetro. Él tiene un sensor de temperatura interno. Él va a medir la temperatura alrededor de él. O si quieren medir temperatura puntual, conectan la termocupla. Se conectan igual que las puntas de prueba. Entonces la negra la conecto aquí, como vemos, y la otra la conecto aquí. Al conectar la termocupla, como vemos, es como un pequeño sensor. Si yo, por ejemplo, con mis dedos, miren, con mis dedos, yo toco aquí, miren lo que va a pasar si yo toco. Observen cómo automáticamente la temperatura está subiendo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy tocando con mi dedo. Es decir, está detectando temperatura en la punta que estoy sujetando con mis dedos. Si lo suelto, miren ahora cómo normalmente, cómo disminuye un poco. Y empieza poco a poco a volver a la temperatura ambiente. Esto es útil para medir temperaturas en máquinas, dispositivos, etc. ¿Ustedes ven? Vuelve más o menos a 27, que era la temperatura que había. Si la toco de nuevo, miren cómo automáticamente se mantiene en 34, 35, por ahí. Esa es la temperatura normal del ser humano. ¿Ustedes ven? Entonces así yo puedo medir temperatura. Si lo desconecto, entonces el sensor interno del multímetro es quien me está midiendo ahora la temperatura. Como vemos, volvió otra vez. De esta forma mido temperatura. Ahora vamos a medir corriente. Vamos a medir
amperes en corriente directa. Para eso, aquí voy a elegir otro modo. ¿Qué modo voy a elegir? Bueno, voy a medir este modo, miren, este. Amperes en corriente directa. Este modo tiene diferentes límites de medir corriente, desde 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 miliamperes, hasta 200 microamperes, como vemos. Este es el más pequeño y este es el más grande. Si quiero medir más de 200 miliamperes, que es 0.2 amperes, necesito entonces elegir un modo que me permita medir más corriente. En este caso, por ejemplo, sería este. Este 10 que vemos aquí son 10 amperes. Quiere decir que para yo medir esa cantidad de corriente, debo elegir este modo y conectar la punta de prueba aquí, aquí y aquí. Vamos a realizar un pequeño circuito ahora para esto. Como yo no sé cuánto consume el motor, vamos a elegir, en este caso, miren, aquí voy a elegir 200 miliamperes. Como vemos, 200 está configurado. Entonces, como es miliamperes, yo lo que voy a hacer es conectar la punta de prueba negra ahí, en con, la punta de prueba roja aquí, porque dice MA, es decir, miliamperes, es decir, miliamperes. Ahora le abro aquí para que se mantenga estable. Muy bien. Ahora tomo las puntas de prueba. Muy bien. Busco la fuente del voltaje. La fuente del voltaje en este caso es esta batería de un taladro que es de 12 voltios. Busco lo que va a consumir energía. En este caso lo que va a consumir la corriente y el voltaje es este motor eléctrico. Y aquí tengo el multímetro. Para hacer el circuito es muy fácil. Yo lo único que necesito son dos cosas importantes. Vamos a usar este pequeño accesorio para ponérselo a las puntas. Quiero que la punta se quede fija. Una de ellas se quede fija. Vamos a tomar, por ejemplo, la negra. La negra, vamos a introducirla ahí. Y esto tiene como una pinza que me permite sujetar algo, como vemos. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tomo el motorcito, por ejemplo, y observo aquí, porque el motor es de corriente directa. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Aquí vemos un punto rojo. Eso significa que este es el positivo y por ende este es el negativo, ya que el cable es negro. Entonces, ¿qué hago? Tomo aquí y le pongo este pequeño accesorio a la punta roja. Ahí está. La sujeto del polo positivo del motor. Mírenla ahí, está sujetada. Muy bien. Listo. Entonces ahora el multímetro está ahí. Ahora vamos a completar el circuito. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a conectar ahora el negativo de la batería, lo voy a conectar al negativo del motor. Y este que parece negativo del motor ahora mismo es el positivo. Por lo tanto, vamos a conectarlo. Vamos a ver, entro esto para acá. Entonces, vamos ahí. Punta negativa aquí y el positivo aquí. Entonces, aquí lo que estamos viendo, vamos a ver, ahí está. Aquí lo que estamos viendo es que este pequeño motor eléctrico está consumiendo 93 miliamperes. Como vemos, se mantiene estable. 93, 94 miliamperes. Ustedes ven. Cuando varía la velocidad del motor, varía también el consumo de corriente. A veces sube, a veces baja y así. Ahora lo desconecto y automáticamente el multímetro deja de medir. Yo lo que hice fue
simplemente poner el multímetro en serie con el motor. Entonces, de esta forma medimos corriente. Entonces, ahora vamos a lo que es medir voltaje. Para medir voltaje es muy, pero muy fácil. Le vamos a quitar estos accesorios a las puntas de prueba y vamos a medir el voltaje. Para medir voltaje, yo lo que voy a hacer es elegir voltaje en corriente directa, porque es una batería la que voy a medir. Y como aquí dice, bien grande que lo dice, 12 voltios, yo aquí voy a elegir un límite de voltaje de 20 voltios, ya que 20 voltios está por encima de 12. Esto puede tener algunos 12, 13, 14, 11, por lo tanto no va a sobrepasar los 20 voltios. Ya está configurado el multímetro. Tomo en cuenta la polaridad aquí. Entonces, la punta negra aquí en el negativo y la roja en el positivo. Toco aquí y toco aquí. Y ahora, como estamos viendo en la pantalla del multímetro digital, tenemos aquí 11.94 voltios. ¿Qué quiere decir? Esta batería está cargada, como vemos. Tiene casi 12 voltios. Eso significa que está cargada. Vamos a probar de un salto algunas funciones del multímetro adicionales. Esto es adicional, no estaba planeado en este video. Miren. Ustedes ven que está ahí. Yo voy a presionar este botón Hold. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hago. Miren. Mientras lo conectamos, está al revés. Mientras lo conectamos, bien, mientras lo conecto, voy a presionar este botón. Bien, al presionarlo, yo lo puedo ya desconectar, puedo quitar la batería. Y aquí veo en la pantalla del multímetro digital el número y aparece una H. Esa H lo que me está indicando es que la pantalla está pausada, está frisada. Es como hacer un screenshot o una captura de pantalla. Se va a quedar ahí hasta la eternidad, hasta que se descargue el multímetro. Para borrarlo hay que presionarlo de nuevo aquí. Si yo estoy, por ejemplo, en la oscuridad y no veo bien porque está oscuro, presiono este botón y automáticamente ya ahí me muestra la luz. Aunque esta luz solamente dura unos segundos, como vemos. Ella poco a poco se va desvaneciendo hasta que desaparece. Para mantenerla de nuevo, la presiono. Si presiono aquí, vuelve a mostrarme el voltaje en vivo. Entonces, de esta forma tan fácil, se utiliza de forma general este multímetro digital. Este es tu canal Sosanasa 1. Suscríbete a nuestro canal, dame un me gusta. Comparte este video con todas las personas que consideres que le pueda ser útil. Cualquier pregunta me la dejas en la caja de comentarios. Y muchas gracias por vernos. Ahora te tengo unos mensajes muy importantes. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Sosanasa 1. Al suscribirte, también activa la campanita de notificaciones en todas para recibir los nuevos videos que te van a ayudar cada sábado. Gracias. También apóyanos suscribiéndote a nuestro canal secundario Finanzas con Emmanuel. Al suscribirte, activa la campanita de notificaciones en todas para recibir los avisos de los nuevos videos que tendremos para ti, para ayudarte a que puedas desarrollar tu inteligencia financiera y de esta forma puedas producir más dinero y tener un futuro mucho mejor. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.